Buenos días, mi nombre es Andrés Muñoz Mesa, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD, del CEAT José Acevedo y Gómez y estoy vinculado a la materia Proyecto de Grado. Me presento con mi cédula. Bueno, en esta ocasión voy a presentar el proyecto de grado que establecí para la materia. Ya trata de la automatización de la incubación de huevos. Bueno, vamos a pasar a escribir el problema. Básicamente, en la actualidad existe, pues, en todos los mercados una gran variedad de incubadoras para huevos, ¿sí? Casi todas ellas, pues, hacen unas funciones específicas de controlar variables como la temperatura, la humedad, la rotación de los huevos o girar los huevos y componentes de ventilación para poder hacer la incubación. Eh, el problema consiste en que varios de los nacimientos, un porcentaje de estos nacimientos no tienen un buen comienzo y buen final, ¿sí? Eh, Hay unos estudios que informan que el porcentaje de muerte de los pollos al comienzo de la incubación eh, tiene que ver con la manipulación de esta eh, y de cómo se trata el huevo y que pues las muertes producidas en la etapa final se deben a problemas de los equipos de incubación. Dicho esto, vamos a poder describir el árbol de causa y efecto del problema, ¿sí? Entonces, el problema consiste en que hay una falta de control en la etapa final de la incubación, ¿sí? El efecto que genera es pues la muerte de los pollos en la etapa final. Eh, Y esto tiene que ver con unas variables específicas que son mantener la temperatura, mantener la humedad y control de los días de fecundación, porque se hace de manera manual. Entonces, lo que causa es que estas variables no cambian, la temperatura, la humedad y el control de los días de fecundación no se da. Entonces, las variables físicas como la temperatura y humedad, pues se dan porque el ajuste se da manual y se olvidan ajustar estas variables. Y también en el tema de la fecundación se hace regularmente de manera manual, entonces hay olvido en el conteo. Bueno, entonces como lo acabé de mencionar, por falta de la adaptación de control de las variables en la etapa final de incubación de los huevos, eh, el control de las variables, perdón, se hace en ajuste de manera manual. Entonces, eh, si se obvian una serie de pasos, pues se causa la muerte de los pollos en la etapa final de incubación. Entonces, bueno, lo que tenemos es que hay una necesidad, ¿sí? De evitar o mermar al máximo que estas muertes se den en la etapa final y se propone entonces hacer un control automático de las variables, incluido el conteo de los días de incubación de manera automática para minimizar o mitigar en gran porcentaje el tema de las muertes en esta etapa final. Eh, bueno, vamos a exponer un poco el marco conceptual que tiene que ver con qué parámetros son los que se quieren controlar y que tienen que ver directamente con el proceso de incubación de los huevos. Entonces, el primero es la temperatura, ¿sí? El calentamiento de los huevos durante la etapa de incubación artificial se produce mediante el intercambio de calor entre el aire y los huevos. La temperatura de las incubadoras más o menos está entre 37 y 38 grados centígrados. Y al final de la etapa de incubación, pues es necesario disminuir esa temperatura, faltando unos 2 o 3 días para el nacimiento. Entonces, se sabe que la temperatura determina
la velocidad del desarrollo del pollo, ¿sí? En una máquina, pues, que se llama multietapa, la temperatura debe permanecer constante. Eh, y pues va a depender de la calidad, o sea, la calidad del pollo va a depender del tipo de incubador. Eh, Básicamente, temperaturas más altas o más bajas de las que recomiendan los fabricantes aceleran o no el tema del nacimiento del pollo. Si hablamos de la relación entre la temperatura del aire de la incubadora y los huevos, pues básicamente es que, es que reaccionan como organismos de sangre fría. Entonces, cuando la temperatura del aire se eleva, la temperatura aumenta el metabolismo de los embriones. Y si la temperatura disminuye, el metabolismo decrece, ¿sí? En su funcionamiento. Entonces, un aumento de la temperatura pues favorece multiplicar las células del pollo eh, y la formación de las capas y las membranas embrionarias. Hablando de los objetivos que tenemos, entonces el objetivo general es implementar y analizar un sistema de control de temperatura mediante un sensor LM35, realizando un control de lazo cerrado retroalimentado que nos permita mantener la temperatura adecuada para el proceso de incubación. Y como objetivos específicos tenemos realizar primero un diagrama de bloques y la función de transferencia para el sistema de control de temperatura. Con eso sabremos cuál es nuestro norte a seguir con el comportamiento del sistema. Vamos a aplicar el método de Routh-Hurwitz para verificar si el sistema es estable. Y pues es un tema que se hace analíticamente. Y con la ayuda de MATLAB vamos a corroborar los resultados. Bueno, el método ya específicamente consiste en obtener el diagrama de bloques y la función de transferencia del sistema. Luego vamos a analizar con el método de Routh-Hurwitz si el sistema es estable y posteriormente vamos a eh, corroborar esos resultados con MATLAB, ¿sí? Entonces vamos a hacer simulaciones para luego hacer la construcción del circuito físico que nos permita hacer los controles sobre las incubadoras. Vamos a tener disponible un equipo o un panel de control donde vamos a tener pues poder visualizar las variables que vamos a tener como la temperatura y la humedad. Eh, Vamos a tener sensores que van a evaluar estos parámetros físicos y pues de gran precisión, ¿sí? Más o menos de 0.1 grados centígrados y 0.1% de humedad relativa. Y con este equipo, pues el usuario o el cliente va a tener la posibilidad de configurar la cantidad de días a incubar, así como el control de giro o de rotación de los huevos eh, a través de un menú configurable sobre el equipo. Como tiempo de ejecución del proyecto tenemos un total de 129 días repartidos en 5 fases. Entonces, básicamente la fase 1 es adquirir las muestras para la aplicación del método de Routh-Hurwitz. Se nos va a tomar 25 días. La fase 2 es reconocimiento del proceso de incubación y sus objetivos de producción. Va a tomar otros 25 días. Vamos a luego a formular los bloques, los diagramas, vamos a establecer la función de transferencia para el sistema de control de temperatura, se tomará otros 25 días, y vamos a corroborar la información de campo mediante el software MATLAB durante unos 12 días para finalmente en la etapa 5 realizar un análisis de, de las muestras evaluadas para determinar las acciones dependiendo de los resultados que tengamos. Esto nos dará 129 días. ¿Con qué recursos contamos? Básicamente dos tipos, entonces equipo y software. Tenemos potenciales analógicos rotativos para el tema del giro, un panel de control que nos va a establecer y poder visualizar los parámetros, eh, el software de análisis
los sensores de humedad y temperatura, el sensor LM35 y unas lámparas de calor para establecer las funciones de transferencia. Y pues vamos a tener los elementos de prueba o los sujetos de prueba y materiales para ejecutar los procesos. Bueno, como lo mencioné, entonces vamos a seguir unas especificaciones de tipo técnico para realizar el proyecto. Eh, entonces, pues bueno, el método, como les mencioné, obtener el diagrama de bloques, función de transferencia, corroborar si el sistema es estable. Luego vamos a simular los datos en MATLAB y con el simulación y la estabilidad vamos a poder realizar pruebas en físico y pues crear los circuitos necesarios. Aquí podemos ilustrar el funcionamiento de cómo vamos a operar el tema de el LM35, ¿sí? Para establecer la función de transferencia. Tenemos la serie de fórmulas. Por este otro lado, para la función, pues vamos a tener un comparador, ¿sí? Un LM386N N a la menos 1, pues donde vamos a tener nuestro V sub 0, que es el voltaje de salida, en nuestro V sub I, que es el voltaje de entrada, el voltaje de la referencia y pues una ganancia para el comparador. Por este otro lado tenemos la ecuación para el segundo amplificador, ¿sí? Tenemos el tema de la ganancia, del voltaje de entrada, el voltaje de referencia. Eh, bueno, aquí explicamos un poco las ecuaciones que hemos utilizado también para el amplificador diferencial. Entonces vemos que pues, el amplificador de entradas combinadas invertido y no invertido, donde la configuración tiene ganancia positiva y negativa. Por este otro lado, pues tenemos la descripción del relé de estado sólido. Entonces, pues está conformado por un MOC 3010, un triac BT 136 de resistencias y un capacitor. Y pues sirve como interfase para el actuador. Es decir, que al recibir el voltaje o la señal eléctrica o el voltaje que vamos a tener entre los comparadores, va a activar el optoacoplador para seguidamente dar una señal para que exista continuidad y pueda activar el dispositivo. Bueno, y ya para finalizar, entonces vamos a establecer pues el método de estabilidad de Rothe-Hotwitz. Entonces va a tener una ecuación característica para el tema de describir la estabilidad, como se nota aquí. Vamos a tener pues la tabulación. Vamos a tener pues el diagrama de bloques para la función de transferencia. Perdón, la comprobación. Y luego vamos a tener la comprobación en el tema de MATLAB. Bueno, eso fue de manera general el tema del desarrollo del proyecto de grado. Agradezco mucho su atención. Un feliz día.